Hola, hablar es la forma más práctica y sencilla de conectar. Entonces, hablemos. Hola, un afectuoso y cálido saludo para ti que nos has permitido acompañarte ahora mismo. Te damos la bienvenida con muchísima alegría realmente a la inauguración de Hablemos, un espacio de encuentro profesional en el que se tocarán diversos temas de salud mental, diseñado para que de forma práctica y sencilla podamos orientarte a mejorar tus relaciones en general. El tema de hoy no podía ser otro por ser fundamental, para las relaciones saludables sobre todo, y para la conexión con uno mismo y con los demás, que la empatía. Este gran tema es el elegido predilecto por los altos indicadores de su ausencia al momento de ejecutarlo de una manera saludable. Y para hablar de ella, convencidos que era la persona indicada por muchas hermosas razones, invitamos nada más y nada menos que al psicólogo clínico, terapeuta cognitivo-conductual, especialista en esquemas y EMDR y por supuesto profesor de psicoterapia, quien actualmente canaliza su esfuerzo a entender más el desarrollo del trauma y ayudar a procesar las vivencias duras de sus pacientes. Te presento y recibo con muchísima alegría a Pedro Ponce Caballero. Pedro, ¿cómo estás? Hola Jackie, buenas tardes. Bien, la verdad, hoy día bien y agradecido de que me hayas invitado en este momento. Gracias por eso, Pedro. Sabes el cariño que te tengo y la admiración por tu trabajo. Bien, entonces Igualmente, Jackie. arranquemos, iniciemos Ujú. entonces, Pedro. De alguna manera ya habíamos estado conversando previamente, antes del inicio de esta grabación, de la necesidad que vemos no solamente a nivel personal, porque algo que queremos nosotros es que las personas comprendan que detrás del rol del psicólogo hay una persona que se nutre de lo que aprende también de su formación y que busca, para ser coherente de alguna manera con al momento de intervención, practicar eso que aprende, ¿verdad? Entonces, en ese Ujú. sentido, me gustaría que iniciemos esto hablando de eso un poco. ¿Cuál ha sido tu experiencia de pronto a nivel personal, a nivel profesional? ¿Cómo integrarías ambas respecto a vivir con empatía? ¿Cuál sería esta? A ver, si hablamos de la experiencia personal y profesional, voy a empezar por la personal. Desde mi perspectiva, me parece que a lo largo de mi vida he crecido en un mundo con una bien baja empatía, si es que está bien decirlo así. Con un mundo con una baja empatía hacia mí y hacia las demás personas. La verdad, en el colegio recuerdo muy pocos momentos en donde haya podido encontrar empatía, como de parte de los profesores. Diría que cero empatía de parte del psicólogo, igual nunca fui tampoco en el colegio, con el psicólogo educativo ahí. Y con mis padres me parece que lo intentaban, pero también me parece que no sabían hacerlo. Luego, bueno, yo tampoco sabía, he crecido sin tener, digamos, sin saber cómo vivir la empatía. Ya luego en la universidad me comentan los profesores, el psicólogo tiene que ser empático y me dicen ponerse en el lugar de otros, pero no me decían cómo. Entonces yo imaginaba, ok, ponerse en el lugar del otro es entender, tratar de entender a la otra persona, saber que se la está pasando mal, pero ya, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo aplico algo que nunca me han enseñado? O si es que lo han hecho, no sabía que lo estaban haciendo. Ya luego de acabar la universidad, entrando en lo que es especialización, más experiencia clínica, me vengo a dar cuenta realmente la importancia de la empatía y cómo es que la empatía nos permite crear un vínculo diferente con otras personas, un vínculo cálido, un vínculo de aceptación, un vínculo en donde uno no se siente juzgado, un vínculo en el cual puedes aceptar lo que te diga la otra persona de la mejor manera porque sientes que realmente lo hace por tu bien, porque sientes que le estás importando, porque sientes que se ha dado su tiempo de pensar en ti y así se equivoque en lo que diga, no se siente mal, no duele. Tal cual, de acuerdo en cada una de las cosas que has mencionado y sobre todo agradezco mucho que nos compartas un poco tu propia experiencia, porque esto ayuda a que todos nos demos cuenta que detrás del psicólogo está esta persona que ha tenido su propia historia de vida, que también ha tenido que darse cuenta y tomar conciencia de qué cosas le han estado funcionando y qué cosas no, para lograr esa relación con los otros. Ahora,
Al inicio, cuando yo proponía o presentaba el tema, expresé algo, que era esto de la relación con uno mismo y con los demás. ¿Mm? Me gustaría que analicemos un poco eso. A partir de, vamos a aportar un poquito de teoría, siempre se ha hablado de inteligencia emocional en general, ¿no es cierto? Inteligencia Ujú. emocional, ok, ¿qué es inteligencia emocional? ¿Cómo se come? ¿Cómo, no? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se cristaliza? Esta inteligencia emocional, teóricamente, como que se subdivide en dos tipos de inteligencia: inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal. Y teóricamente, cualquiera de las personas que nos están oyendo van a poder encontrar esa información en las redes, en el internet en general, donde dice que uno tiene que ver con la relación con uno mismo y la otra con la relación con los demás. Pero a mí me gustaría de pronto que, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué nos podrías decir respecto a por qué hablamos de la relación con uno mismo y por qué tendría la empatía de pronto algo que ver con esa relación con uno mismo? ¿Es que acaso tenemos de pronto lados con los que tenemos, con los que tienen que de pronto estar en conflicto o no? O sea, ¿hay esto? ¿Se da esto? A ver, si es que hablamos de la empatía hacia nosotros mismos, estaríamos hablando de el poder aceptarnos desde el punto simple, el poder aceptarnos, el poder reconocernos, el poder ser responsables con nosotros mismos, el poder querernos. Pero si lo ponemos un poquito más complejo y algunas cositas que a veces no se dicen, nosotros somos, si bien es cierto, somos un ser bastante complejo. Esta complejidad se da porque distintas partes de nosotros están interactuando en nosotros. En este momento, yo soy Pedro, siempre seré Pedro en cualquier momento, pero en este momento soy Pedro que está manejando una entrevista. En la mañana, cuando me despierto odiando mi vida porque digo, quiero dormir más, por Ah, unos segundos nomás la odio, exacto. soy otro Pedro. Es otra parte de mí saliendo. Luego después, cuando digo, es momento de hacer ejercicios y me doy fuerzas a mí mismo para hacerlos, es otra parte mía hablando. Entonces, hay tres partes, ahorita estoy mencionando tres. Uno en la mañana que está molesto, fastidiado, porque dice, quiero dormir, porque mi cuerpo se despierta tan temprano. Después está otra que me da ánimos, que dice, ok, vamos a hacer ejercicio, dale, acuérdate. Y después viene otra que está aquí en esta entrevista y que está hablando. Y si es que ustedes dirán, ya, pero eso todos los tenemos. O sea, claro, sí, todos tenemos esto, solo que no los reconocemos. ¿Y por qué es importante esto? Porque la emoción, el pensamiento, la sensación que sentía Pedro en la mañana no es la misma que es la sensación, la emoción que está sintiendo Pedro en este momento. Entonces, ¿qué es empatía ahí? Si yo realmente quiero ser empático conmigo mismo, necesito aprender a reconocer estas distintas lados, modos, estados del yo, facetas que yo tengo. ¿Y qué hago con eso? Pues las valido, las reconozco, les doy la importancia de vida y les doy su espacio a cada una de ellas. Si Así yo es. tengo cólera, me permito mi cólera. Si yo tengo tristeza, me permito mi tristeza. Si tengo alegría, me permito mi alegría. El no considerar una de nuestras emociones o el no darle su espacio, su momento, es invalidante y es poco empático hacia nosotros mismos. Exacto, así es. Coincido y un poco esto es lo que de pronto las personas cotidianamente escuchan como inteligencia emocional y quieren enfocarla como interpersonal. Todo esto que has descrito de alguna manera llevaría a que la persona en este proceso de concientización acerca de sí mismo alcance un desarrollo, ¿verdad? Una relación más funcional, más saludable consigo mismo. Ahora, ¿qué te parece si hacemos un ejemplo de esto que has mencionado? ¿Cómo sería? Vamos a hacer, ¿cómo sería que de pronto yo no esté validando mi enojo? ¿Cómo sería esto? Hagámoslo un Ah, poquito más a modo de ejemplo. Me ujú, gustaría, yo soy ese Pedro que está enojado, por ejemplo. ¿Cómo sería ujú, este lado tuyo que empatizaría conmigo si es que eso sucedería? Yo voy a ok, hablar como Pedro el enojado, ¿ok? ¿Te parece? Vamos a ujú. hacer este ejercicio así rapidito, dinámico. Bien, ok. Ah, qué cólera, quiero dormir de verdad, porque tengo que levantarme de nuevo, porque no es sábado, quisiera dormir un poquito más. Pedro, es natural que en este momento sientas cólera. ¿Cómo no vas a sentir cólera si es que te has levantado de golpe hoy en la mañana y tú quieres descansar? Si necesitas renegar, reniega. Si necesitas protestar, protesta. Si necesitas insultar, insulta. Haz lo que sea necesario y lo que tu cuerpo te pide en este momento.
pero ¿cómo me dices eso? Insultar puede llevar a que de pronto yo termine, no sé, molestándome ahorita con mi esposa. Que mi esposa, Pedro no es casado por ese caso, pero bueno, insultar implicaría eso. Lo que pasa es que tienes derecho a expresar tu cólera. Puedes expresarlo y en este momento lo puedes expresar para ti mismo. Si bien es cierto, puedes sacar la cólera, no es necesario que perjudiques a otros con ello. Y a ti no te perjudica vivirla. Entiendo. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que yo tengo derecho a expresar mi enojo, pero que esté atento dónde lo canalizo, hacia dónde lo canalizo. Y que si es en mi espacio, si me permito, de pronto no sé, ¡ay, qué cólera! ¡Ay, ok, tengo que levantarme! Ya, listo, ya, ok. Eso sería como que más saludable que ir a renegar o molestar o enojarme con los demás. Claro, sería más saludable para ti, porque lo que me estás expresando es que no deseas perjudicar a otra persona. Solamente que al momento que tú contienes la cólera y no la dejas salir, te estás perjudicando a ti mismo. Bien, ok, entendí. Bien, entonces esa sería una forma de validar el enojo, ¿no es cierto? Y de ser consciente de qué significa expresar el enojo, ¿no? En términos saludables y funcionales, ¿no? Que terminemos teniendo en claro que este derecho de expresar nuestras emociones y que es necesario, que es saludable, que es bastante funcional para la relación con nosotros mismos, no termine afectando nuestras relaciones con los demás, porque si no, otra área de nuestra vida estaría insatisfecha, ¿no? Se sentiría Ujú, mal, ¿no? ¿Ok? Perfecto. ujú. Entendí entonces. Espero que esto haya servido para que clarifiquemos un poquito cómo es esta dinámica, cuál es este diálogo interno saludable y funcional que estaría comprobando y demostrando que estoy empatizando conmigo. Validación entonces, ¿no? Y permitir expresar el derecho que tenemos a manifestar nuestros sentimientos y emociones, ¿ok? Ahora, si nos enfocamos en el otro lado, ¿por qué escuchamos, y a mí me pasa muchísimo en el trabajo terapéutico, de esta dificultad de que las personas comprendan que es como que un peldaño necesario el que desarrollemos esta inteligencia intrapersonal, es decir, esta empatía con nosotros mismos, para estar en ese punto de equilibrio funcional y saludable para relacionarnos con nosotros. Es decir, ahí entra la inteligencia interpersonal. ¿Por qué así? ¿Qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando desarrollo esta y sin embargo no he desarrollado la otra, la empatía conmigo? Y estoy, entre comillas, siendo bastante empático con los demás. ¿Qué habría ahí? ¿Hay una trampa? ¿Hay algo? ¿Qué me podrías decir al respecto? Bueno, desde un tema técnico en esquemas, estaríamos hablando de un esquema de autosacrificio, un esquema de sometimiento. En términos más sencillos de explicar, si es de que yo me preocupo por los demás y no me preocupo por mí, estoy poniendo las necesidades de otros por encima de las mías. Y eso no sería necesariamente ser empático con los otros, sería más bien ser complaciente. La idea es que uno desarrolle la empatía hacia sí mismo antes de desarrollarla hacia los demás, si no, puede caer en eso. Por eso, y es algo bien interesante, los niños son altamente egoístas. Los niños piensan en ellos mismos y tiene coherencia, tiene mucha lógica. Están desarrollando una empatía hacia sí mismos. ¿Por qué? Tienen hambre, van a comer. No, pero no hay comida ahorita. No, pero tengo hambre. Pero, hijito, ahorita no hay, pero tengo hambre, o sea, es lógico. Si mi cuerpo tiene hambre, es lógico que pida comida. Y luego ya los niños en la socialización van adecuando esto para aprender a sentir también hacia los otros. Y es parte de un proceso. Ser egoísta no es malo. Ser egoísta es, bueno, tener una parte egoísta no es malo. Es una parte de nosotros que hace que nos preocupemos por nosotros mismos. Exacto, y que de pronto, como el término egoísta está tan mal visto, de pronto se puede interpretar como negativa. Pero en realidad, ¿de qué estamos Ujú. hablando? De atención a nosotros mismos, ¿no? Si queremos de pronto dejar el término egoísta a un lado, que está como que manoseado, ¿no? Como que mal visto, mal usado, entonces podríamos decir, pues, atención a nosotros mismos, ¿no? El cubrir nuestras propias necesidades, eso es importante. Entonces, me encanta este ejemplo que has dado del niño y cómo es que se desarrolla, cómo este desarrollo psicológico natural nos va dando cuenta de que las respuestas en realidad a cómo funcionar adecuadamente están muchas veces en la misma naturaleza, ¿no? Este ejemplo lo grafica muy bien. Entonces, podríamos concluir que es como que un peldaño necesario, saludable y funcional el que empatices contigo mismo, el que desarrolles este diálogo interno con validación para que estés digamos, en el equilibrio, en óptimas condiciones para poder relacionarte mejor con los demás.
Algo que suelo hacer mucho y me pasa en la práctica terapéutica es el considerar que cuando trabajamos, nosotros sabemos que en terapia de esquema, siendo técnicos y teóricos, se habla del desarrollo de un adulto sano. Es decir, de este lado nuestro que viene desde la infancia, que es toda esta gama de conductas bastante funcionales que nos han permitido lograr lo que en este momento hayamos logrado, ser lo que ahora somos, ¿no es cierto? De alguna manera nos ha coadyuvado a que eso suceda, pero también al mismo tiempo se va desarrollando ese otro lado del que tú hablabas, ¿no? Que de pronto puede ser un poco duro, un poco crítico con nosotros mismos y que no nos llevaría a empatizar. Entonces, en este entendimiento de ese adulto sano, suelo utilizar bastante en el trabajo terapéutico esta idea. Si mi adulto sano está ocupado, está bastante ocupado, gestionando a este lado emocional mío, que de pronto está bastante vulnerable, ¿no? Está empatizando con ese lado, es bastante natural que no tenga el espacio cognitivo para poder atender a otros. ¿Por qué? Porque está priorizando a su niño, ¿verdad? Entonces, esta sería una manera también de ejemplificar por qué es importante. ¿Por qué? ¿Qué significaría que yo empiece a mirar, a intentar forzarme a empatizar con otro cuando me siento mal? Significaría gráficamente y analógicamente que estoy desatendiendo a mi niño o a mi niña. ¿Mm? Es como que no le presto atención y entonces le digo, tú no me importas, no me importa cómo te sientes, esto es más importante, ¿no? Entonces, este ejemplo ayuda un poco a entender por qué. ¿Por qué es que muchas veces es bastante válido y es necesario que atendamos nuestras emociones antes que las de los demás, ¿no? Tenemos derecho a hacerlo, ¿bien? Ujú. Entonces, me gustaría que en este punto, Pedro, me comentes también dentro de tu trabajo terapéutico, qué herramientas, qué recursos, qué técnicas te ayudan muchísimo a que tus pacientes, o te ayudan más a que tus pacientes puedan entender la necesidad de trabajar en la empatía hacia uno mismo y la empatía hacia los demás después. Algo que me ayuda bastante primero es dar el ejemplo siendo empático. Dentro de la sesión, la idea es que yo pueda ser, o sea, no puedo pedirle a mi paciente que sea empático si es que yo no lo estoy siendo. Entonces, servir como un modelado de empatía hacia mí mismo, de empatía hacia él o hacia ella, le va a ayudar a ver qué es lo que necesita. Y dentro de la sesión también se sienten bien, se sienten acompañados, acompañadas. Y más bien ellos o ellas quieren quedarse con esta sensación de forma constante. Entonces, es como, ¿cómo puedes hacer eso? Ayudando a que tu adulto sano sea más empático. No es sencillo porque, como había explicado, a lo largo de nuestra vida no hemos tenido tampoco tantos momentos de empatía. Uno creería que sí, pero en realidad no han sido muchos. Como comentaba, en el colegio han sido algunos, sí han habido profesores que sí me han brindado, han sido empáticos, pero han habido muchos que no. Ujú. Entonces, si yo a lo largo de mi vida no he crecido con un aprendizaje empático, no voy a saber cómo hacerlo. Y tal vez tenga por ahí algunos aprendizajes, pero no les presté la suficiente atención. Entonces, lo primero es psicoeducar. Bueno, primero modelo y luego una psicoeducación. Además de la psicoeducación, una pregunta que siempre les hago a mis pacientes es, ¿cómo le hablarías a esta parte tuya si es que esta parte tuya fuera un niño? Como por ejemplo cuando están tristes. Si es que está triste, si te sientes triste en ese momento, ¿qué te dirías? Ya, me diría tal cosa, pero dilo como si le estuvieras hablando a un niño que está solo, que está triste, que está desvalido. Pero yo soy un adulto, sí, pero lo que se está activando en ese momento es esta parte tuya. Ujú. Entonces, esa es una herramienta que la verdad invitaría a todas las personas a practicar porque nos ayuda a darnos más calidez, a transmitirnos más afecto, a tomar en cuenta cómo nos sentimos. Es como el ejemplo que hicimos de la cólera hace un momento. Si tengo cólera, entonces, ¿qué me tengo que transmitir? Tengo que permitirme sentir la cólera. Le estoy hablando a una persona que está en cólera. Por lo tanto, tengo que ayudarle a ver que tiene derecho a tener esa cólera y no la voy a menospreciar. Algo Ujú. que también trabajo en sesión bastante es el practicar no juzgarse, lo cual es difícil, ¿ah? Porque hemos aprendido a juzgarnos bastante. ¿Y cómo practican el no juzgarse? También con la psicoeducación en donde aprenden o refuerzan la idea de que las emociones son naturales y tenemos derecho a tenerlas.
Ya si estructuramos un poco más, está la técnica de validación y está lo que sería la defusión. La validación es reconocer que es válido para una persona sentirse o pensar como piensa y no necesita ser juzgada. Y la defusión es en donde la persona se puede separar de una parte de él. Nosotros no somos nuestras conductas, nosotros no somos nuestros pensamientos. Eso es una parte de nosotros y no necesitamos juzgarnos por ninguna de ellas. Ujú, efectivamente, has nombrado algo, una emoción básica que creo que esta pandemia ha sacado a relucir mucho como una necesidad de atención a esta emoción y de la mano con eso la necesidad de empatizar, de la mano con eso, que es la tristeza. Porque como tú muy bien sabes, la humanidad en general ha tenido que experimentar un índice de duelo muy, muy alto, muy, muy alto. ¿No? Y una de las recurrentes preguntas que nos hacen en este espacio de pregúntanos es, ¿qué hago con esta persona que ha tenido una pérdida? ¿Qué le digo? ¿Cómo le hablo? Y por ahí luego comentan también y dicen, cada vez que alguien está por un proceso así, todo el mundo le dice, pero ya no llores, tienes que pensar que la persona va a estar bien, tienes que pensar que era necesario, entonces, y empiezan con todo esto, ¿no? Y las personas dicen, ese es el camino que hay que seguir, es así como realmente se aborda la tristeza. Entonces me gustaría que de pronto comentes un poquito de esto. Y de la mano también de esta respuesta, también nombraste algo, ¿no? En el momento en que tú trabajas terapéuticamente sueles utilizar frases y sobre todo hablabas de esta expresión, esta gráfica, esta analogía que haces cuando les dices, imagínate que fuera un niño cuando tú le hables. Esto nosotros entendemos que es un poco de calidez, eso estamos hablando, de la calidez. Esto es parte de las habilidades sociales, de toda la parte no verbal, que se puede entrenar, se puede ayudar a que esto ocurra, ¿no? Y que como tú dices, como terapeuta lo vas modelando, ¿no? Cómo hablarle, porque puede ser que uno no lo haya aprendido, pero hay herramientas y técnicas para lograr poder ser cálido, ¿no? Entonces, te preguntaba por esto de la tristeza, ¿no? Te decía, ¿cómo hacer ante el duelo? Que es algo, es una pregunta recurrente y que seguramente vamos a seguir teniendo. ¿Cómo? ¿Cómo le hablo a una persona que está en duelo aplicando esta empatía intra e interpersonal? Ok. Primero, entonces, si vamos a aplicar las dos empatías, o sea, los dos que se están mencionando, necesitamos entender que no tengo que tener algo que decir. Puede agarrarme frío, puede también a mí dolerme, puede activarme algo a mí, o puede ser que yo no sepa cómo reaccionar y entonces yo no tengo por qué saber cómo hacerlo. No, no sabemos, los psicólogos estudiamos años de años para tratar de saber qué decir en distintos momentos y aún así muchas veces nos quedamos sin palabras. Lo mejor en ese momento es ser genuinos con nosotros mismos y saber que, ok, esto me está movilizando y bueno, necesito manejar la idea de que no es que tenga que saber cómo hacerlo. Me quito la culpa de encima. Si es que yo quiero brindar un soporte, me quito esa exigencia. Si yo quiero brindar un soporte, un apoyo, una ayuda a la otra persona, primero necesito entender de que tal vez lo logre, tal vez no lo logre, pero si quiero hacerlo, pues algo que puedo hacer ahí primero es acompañar, ser genuino. Puedo decirle también que no sé qué decir. Puedo hacer eso. Puedo también, y también necesito entender algo, esta persona ha perdido a un ser que quiere. No hay palabra, no hay gesto, no hay nada que vaya a hacer que ese dolor ya no esté. Claro, y esa persona necesita también vivir su dolor. ¿Quiere dejar de tenerlo? Claro que sí, pero no va a haber algo que se pueda hacer. Necesitamos, las personas externas, entender que escapa de nuestras manos y también si la otra persona lo desea, ayudarle a entender que también escapa de sus manos. No es que tengamos que decirlo, todo tiene su momento. En ese momento lo mejor es acompañar, ser genuinos. Podemos decir que no sabemos qué decir, que los podemos acompañar. Podemos ser sinceros y si lo lamentamos decirle, lo lamento mucho. Me da también tristeza. Quiero estar contigo en este momento si es que así lo deseas. Así es.
Además de eso, también hay que tener cuidado con estas frases de no llores, ya va a pasar, esto le pasa a todos, es común, así es la vida. No, no se hace eso. A menos que a esta persona le guste que le digan eso. Bueno, puede ser. Si lo Y es que conoces, funciona, claro. claro, si le funciona, pero en general, tenga mucho cuidado con esas frases porque son altamente invalidantes. Hay que recordar lo que dije en un primer momento. Yo tengo que entender que no tengo que saber qué decir. Entonces, también muchas de las frases que yo voy a decir pueden estar motivadas por la impotencia que siento en ese momento. ¿Y por qué impotencia? Por lo que dije, escapa de mis manos. Entonces, si soy empático también con estas personas que dicen estas frases, a ver, tengo un familiar, a un amigo, a un conocido, a un paciente, a alguien que acaba de perder a un ser querido, que está en un duelo, la veo, lo veo mal. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, de corazón quiero que se sienta bien. Bueno, de zona límbica. Quiero que se sienta bien. Y entonces, dentro de mi impotencia, caigo en estas frases. Así es, Hay así que es. tener mucho cuidado con eso. Así es, me encanta que hayas dicho que estamos empatizando, sí, porque efectivamente eso es lo que queremos recalcar, que si de pronto emitimos o no estas conductas recomendadas, se debe a un aprendizaje previo, y dejar aprendizajes de pronto no funcionales toma su tiempo, toma su trabajo, pero recordar que cada conducta que emitimos tiene una intención, más allá de la forma tiene una intención. Y esa intención es la que nos va a dar cuenta de la verdad de mi conducta, ¿no? Esa intención. Y definitivamente cuando una persona se acerca a decir, pero ya no llores, no te sientas así, en realidad tiene la intención clara de que tú estés bien, solo que no le está funcionando probablemente a la persona esa expresión, ¿eh? Pero sí te está funcionando para gestionar en ese momento lo que sientes, ¿no? Que es que se calme, ¿eh? Entonces, sí, ahora hay algo que recurrentemente está implícito en todo lo que ya has estado mencionando, que es este deseo de lucha, como si hubiera que estar en contra del dolor, de algún tipo de dolor. Vamos a generalizar con las emociones, tristeza, miedo, cólera, ¿no? Las emociones más desagradables. Y entonces es como que constantemente en todo este aprendizaje social, reforzado socialmente, que empieza en nuestros primeros años dentro de nuestro núcleo familiar, que es el primer espacio de socialización, y luego se termina reforzando y manteniendo esta idea, esta relación con las emociones desagradables en el espacio social, en el trabajo, con los amigos, con la pareja, etcétera. Cuál es esta información o este reforzamiento que se viene dando? Que el dolor es negativo, que el dolor es malo, que hay que evitarlo, que hay que luchar contra el dolor o finalmente hay que rendirse ante el dolor, ¿no? Mecanismos de afronte que no nos ayudan en realidad. ¿Qué podrías decir al respecto? ¿Realmente es así? ¿Realmente tengo que hacer todo lo necesario para no sentir esa emoción desagradable? ¿O qué estaría ocasionando más bien el que yo emite estas conductas de lucha o de contraataque o de evitación ante estas emociones desagradables? Ok, manteniéndonos en el rol empático de hace un momento, la emoción es desagradable, como lo estás mencionando, y que es desagradable que se siente mal. Entonces, poniéndome en un lugar, en el lugar de una persona que está sintiendo dolor, puedo entender por qué es que no quiere sentirlo. Entonces, ¿tenemos que eliminar el dolor? No, no tenemos. Pero tampoco es que estemos en la obligación de el tener que sentirlo obligatoriamente. O sea, ¿a qué voy? Si tú estás sintiendo dolor, si te estás sintiendo mal, tienes el derecho de no querer tenerlo. Y también tienes el derecho de usar las estrategias que necesites usar para no sentir. Porque está en tu derecho, está en tu posibilidad. Eso es cierto. Así es. Ahora, que esas estrategias te hagan bien o te favorezcan, puede ser que de una forma momentánea, Ujú. puede ser que por un breve lapsus. Solo que el tratar de evitar eso, el tratar de separarte, de distanciarte, es negar también tus emociones. Y más bien las emociones desagradables necesitamos transitarlas, no evitarlas. Ahora, soy bastante sincero, si una persona solo transitara sus emociones a lo largo de su vida, sería bastante difícil vivir esa vida, por si acaso. Porque supongamos de que algo malo me haya pasado hoy día en la mañana y yo tengo esta entrevista
Entonces, si yo estoy viviendo el dolor de la mañana en la entrevista, no la voy a poder hacer bien. Así es. Necesito por un momento usar mi estrategia de evitación y bueno, le voy a pedir a mi emoción, por favor, dame unos minutos, una hora, déjame estar sin este dolor por un momento y luego sí te voy a atender, te voy a dar tu momento, te voy a dar tu espacio. Claro. Dirán, Pedro, ¿y de qué sirve darle ese espacio? ¿Se va a ir el dolor? No, va a estar ahí y le voy a dar su momento y en su momento pasará. ¿Cuándo? Va a depender mucho de mí, de él, de todo esto. De todo, múltiples factores internos, definitivamente, y también externos, porque también para eso está el soporte, ¿no? El soporte que tenemos alrededor, cómo está nuestro ambiente. Sí, efectivamente, me gustaría ahora que has tenido esta última intervención, pasar un poco al ejemplo, ¿no? Personal, de pronto, ¿no? Tú has Ujú. mencionado, a ver, yo soy sincero, dices tú, ¿no? Decías, estar todo el tiempo conectando con mis emociones desagradables definitivamente no sería una vida fácil de vivir, ¿no? Sería una vida Ujú. bastante compleja. Entonces, de alguna manera yo veo esto como tener espacio para conectar, pero conectar con todo. Puedes conectar con el dolor, luego conectarás con tu trabajo, luego conectarás con tu pareja, luego conectarás con tu cama, con tu sueño, en fin, conectar con todo, ¿no? Ahora, siguiendo esto, me gustaría que compartas de pronto, así como mencionaste esta experiencia de pronto tener algo en la mañana que haya sucedido, no sé, ¿qué fue lo último con lo que has tenido que lidiar en estos días a nivel personal y que te ha llevado de pronto a darte cuenta, estoy siendo, en este momento estoy usando estos recursos, qué cosa no estoy viendo, o que de alguna manera graficaría este esfuerzo constante que realizamos las personas amorosamente por querer procurarnos ese bienestar, de empatizar con nosotros y con los demás. ¿Qué evento, por ejemplo? Y después de eso yo también te voy a compartir uno para ver de pronto qué es lo que me observas de eso. Ah, un evento cercano. Bueno, podría decir, el día de hoy, por ejemplo, estuve hablando estaba en el chat de mis hermanas y mi padre, Ujú. y una de ellas pone un mensaje acerca de no dar mensajes acerca de, oye, qué flaca que estás, qué bueno que hayas bajado de peso, qué bien que estés así. Y es como un meme en donde dicen, oye, no digan estas frases, sino que más bien digan otras. Ujú. Digan como que, o frases que no estén objetivizando a la persona o que no asumas que esta persona quería bajar de peso, Claro, algo se así. entiende que la intención es buena, ¿no? La intención es buena, Ajá. claro. Claro, claro, puede haber muy buena intención y eso es justo lo que ellas estaban explicando. Entonces yo también les puse una broma, ¿sabes? Y ellas me dijeron, ¿qué? Yo le dije, porque les puse de broma, ya déjate de tonterías que el próximo año, que para el otro año tienes que estar regia. Pero se lo puse como diciendo, eso dicen Claro, las personas. Después le claro. puse el emoji diciendo, o sea, eso dicen las otras personas, así. Pero ahí salió un tema de conversación, o sea, se llevó a hablarlo más. Ujú. Y dentro de eso, mi hermana menor, por ejemplo, comenta, a mí me dicen, me han dicho tales cosas y eso a mí siempre me ha molestado, me ha hecho sentir mal, no me gusta que usen esas frases, o sea, ya puedo estar adelgazando, pero entonces, mientras que ella iba diciendo eso, me llevaba a pensar y decía, claro, o sea, ¿cuántas veces a ella le han dicho, oye, pero haz tal dieta, oye, pero mira, has subido de peso, haz esto? Y Ujú. también me puse en ese lugar y pensé, oye, ¿cuántas veces yo he estado al lado de ella y yo no dije nada en esos momentos, cuando Oh, alguien le decía eso? ok, Y también entiendo. me sentí como que mal conmigo mismo, porque dije, yo he estado a su lado y Culpable. tal tía le decía tal cosa, y algo que pude haber hecho es decirle a mi tía, Mm, tía, cállate. Ella va a hacer lo que quiera hacer, lo que desea hacer, y, o sea, háblale de algo que no sea su peso, en tal caso. ujú. Entonces, en ese ¿Cómo momento, o sea, ahí gestionaste esa vemos. culpa? ¿Eh? Sí, justamente eso, porque hay empatía por los dos lados. Es como que, oye, vamos a Claro, ponernos en el lugar de la otra así persona es, antes de decir algo. así Si es. la conoces, sabes que está queriendo bajar de peso, es como que, ok, felicítala porque va a estar feliz, pero si no la conoces, ten cuidado con lo que digas. Y después, con la culpa que sentí, también siendo empático conmigo mismo, dije, oye, me siento mal, no me gusta sentirme así, está bien, pero tengo que entender también que no ha sido mi culpa, tengo que entender que, si bien es cierto, yo soy responsable de mis actos, en ese momento yo no lo sabía, Así era es. información que yo no tenía a la mano. Entonces, si yo me juzgo por mi pasado, pucha, ala, me juzgaría bastante.
todos los errores que he Todos. cometido en mi vida. Vámonos todos, vámonos todos. Exacto. Entonces ahí dije, bueno, no me voy a juzgar y a futuro, porque también siendo empático conmigo mismo es quiero sentirme bien, a futuro si alguna persona que está cerca de ella le dice algo, siendo responsable, ojo, no con ella, sino conmigo, porque es mi forma de pensar y de ser, le diría a esa persona, cállate por favor. O de una forma más empática, depende de mi estado de ánimo. Claro, exacto. Sí, 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 definitivamente te entiendo. Entonces, de alguna manera, este recordar ese momento te permitió darte cuenta que debido a esa experiencia, hoy podrías ver que resolverías esa misma situación de una manera distinta, con el aprendizaje y conocimiento y herramientas que hoy tienes. Excelente, me Ujú. encantó tu ejemplo, ¿eh? Bueno, ahora comparto yo uno. Justo pasó ayer, ¿eh? Yo podría decir al terminar el día de ayer, pero por supuesto estoy muy consciente de mi diálogo porque sé que finalmente mi diálogo externo termina siendo un diálogo interno también. Entonces, terminando el día de hoy, tenía unas ganas de decir, este día ha sido fatal, este día ha sido terrible, uno de los peores días que he tenido las últimas semanas. Pero en ese momento lo que dije fue, sí, definitivamente este día ha sido súper trabajoso, muy trabajoso, bastante complejo de resolver. ¿M? Y en realidad, ¿qué fue lo más trabajoso de ese día para mí ayer? Fue tener que abordar a mi hijo, ¿no? Como tú muy bien sabes, lo he compartido muchas veces, suelo hacerlo también en las entrevistas y cosas que tengo, porque es algo personal que me parece muy útil de compartir. Y mi hijo tiene una condición, ¿no? Asperger. Entonces, todos sabemos, todos, y muchas veces lo podemos olvidar, siendo empática conmigo misma, que él necesita que de pronto estemos preparados para hablarle de un cambio, ¿no? Preparados para poder abordar, porque los cambios le generan crisis, es así. Y eso pasó. Ayer yo creí haberme preparado suficiente, de pronto entiendo, antes de hablar con él, pero sin embargo no fue así, no me funcionó lo que dije y entró en crisis. En ese momento yo estaba con presión, pero en ese momento lo que empecé a sentir fue que había fallado. En ese mismo momento sentí que había fallado. Me sentí muy mal porque decía, pero es que yo sé, esto no es tu culpa porque se puso mal, no es tu culpa, está bien, no es tu culpa. Por ende, inconscientemente estaba diciendo que era la mía, ¿no? Que era mi culpa porque no me preparé lo suficiente, porque de pronto debía de acordarme que tal frase o que tal cosa no puede ser así, que tiene que ser de otra manera porque esto lo activa. Y entonces me quebré, en ese momento me quebré, me sentí muy mal, me sentí muy frustrada porque tenía muchos pendientes y eso se había alargado demasiado y estaba afectando mis otros pendientes. Súmale a eso que estaba con mis días hormonales, porque también eso le sumamos a las mujeres, ¿no? Tenemos esa cuotita extra biológica, fisiológica, pues que nos pone más sensibles. Entonces, cuando me di cuenta que tenía más o menos 30 segundos llorando por sentirme culpable y que él estaba parado frente a mí, en ese momento dije, hey, un momento, me estoy sintiendo mal. No importa en este momento realmente lo demás. Sé que es importante que cumpla con esto y cumpla con esto, pero me estoy sintiendo mal. Me estoy sintiendo mal porque no me había preparado para esto, porque no esperaba esto. Naturalmente no podía planear lo que iba a pasar. No todo está bajo mi control. Entonces en ese momento lo que hice fue decirle, hijo, en este momento me siento mal. De verdad te pediría por favor que me dejes unos minutos. Voy a tratar de estar conmigo un rato, de ver cómo gestiono esto que estoy sintiendo y después retomamos la conversación. Por favor. Y obviamente ya hemos trabajado en eso y él se retiró y me dejó. Y en ese momento me di cuenta de eso, que me estaba culpando, que me estaba sobrecargando, que era natural que en ese momento con tantos pendientes para ese mismo día todo se había sumado para que pues estuviera como presionada porque entienda ya. Y no, tenía que aceptar que yo tenía mi propio proceso y él tenía el suyo, ¿no? Y entonces de esa manera, mucho más regulada, pospuse para otro momento la conversación, no lo hice inmediatamente porque me di cuenta que todavía me sentía activada, vulnerada. Entonces, lo pospuse y después se resolvió muchísimo mejor definitivamente. Pero igual pasaron en el día otras situaciones que terminaron en la noche haciéndome sentir eso. Y dije, sí, es cierto, hay días buenos y hay días que no lo son tanto y hay días que son horribles, pero es así, no todo está bajo nuestro control, ¿no? Y bueno, eso un poco como para compartir. Entonces, no sé si Pedro, quisieras de pronto, ahora que mucha gente, espero realmente de todo corazón,
pueda conocer una parte, que este video sea de pronto un ejemplo de este amor, de este compromiso que tienes, no solamente con la carrera de psicología, con tu ejercicio profesional como terapeuta y como formador de terapeutas también, sino como persona, porque sé todo el tiempo que he estado compartiendo contigo fuera incluso del espacio donde nos hemos conocido, me he dado cuenta que es así, ¿no? Me doy cuenta por tus publicaciones y todo lo demás, que haces un ejercicio constante por vivir de alguna manera de esta forma en la que has aprendido, en tu formación profesional, ¿no? Y eso es válido. Por eso es que estoy muy contenta que hayas aceptado, sin dudar, porque de verdad no me pusiste ningún pero ni nada, y eso me entusiasmó mucho, te lo agradezco de verdad. Entonces me gustaría que las personas conozcan un poquito más y de pronto les interesa saber dónde trabajas, qué haces, si pueden contar con alguno de los servicios que tú brindas como terapeuta y como psicólogo, ¿cómo podrían contactarte? Bueno, me pueden ubicar con mi número de teléfono, que es el 9963-698-16, y también podrían buscarme en Facebook como Pedro Ponce, es mi Facebook normal, solamente que ahí también subo las publicidades de los cursos que vamos dictando en Ipsicoc o que dicto yo. Sí, aprovecho esto que mencionaste de los cursos. Tú entonces actualmente estás formando psicoterapeutas porque también nos ven colegas, también nos ven en la cuenta. Entonces me gustaría eso, que si ellos desean formarse contigo a partir de algo que haya conectado con ellos, de todo lo que has dicho hoy día, ¿dónde te podrían ubicar entonces? Podrían encontrarme en la página de Ipsicoc, en el mismo Facebook de Ipsicoc, así es el mismo nombre, o también en el mismo Facebook, por ahí pueden escribir o pueden ver los cursos que posteo. Ok, muchísimas gracias. Entonces, me gustaría responder una preguntita antes de irnos, que estaba olvidando que una usuaria nos había escrito. Si pudieras de pronto darme algún alcance de eso, ella dice, ¿cómo puedo responder ante una persona con la que intento empatizar, pero quiere aprovecharse de esa empatía? A ver, ¿qué podríamos ¿Cómo, decirle? ¿Cómo puedo cómo responder? Ante una persona cuando empatizo con ella, pero quiere aprovecharse, dice. Ok, bueno, el cómo puedo responder es una pregunta amplia. Ujú. Ahora, hay que recordar lo que hemos dicho hoy día, la empatía primero es hacia mí. Entonces, si alguien se quiere aprovechar de mí, si yo estoy siendo empático conmigo mismo, entonces voy a entender, o bueno, voy a buscar el no vincularme o no estar en una situación en la cual se puedan aprovechar de mí. Ahora, Cuidado. vamos a poner un caso como que dice, un poquito más complicado. Vamos a decirlo así. Yo quiero a esta persona. Así Yo sé que esta persona se quiere aprovechar. Digamos que es mi hijo, digamos que es mi padre, mi madre, mi hermano, pero yo la quiero. Yo la quiero, pero sé que está haciendo algo para aprovecharse. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si realmente quiero ser empático y darme también este trabajo, es ponerme en el lugar de la otra persona y pensar qué es lo que pasa para que se quiera aprovechar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que necesita? es. Y de acuerdo a eso, yo recomendaría, no voy a decir dejar que se aproveche, pero sí conversar con esta persona acerca de eso. Porque si me voy a dar ese trabajo es porque tenemos una relación. Así Y si es. tenemos una relación es que esa persona me importa. Porque si no me importa la persona, si no tenemos una relación y se quieren aprovechar de mí, pues lo más sano es como que, ok, chao, nos vemos, cuídate. Límites, ¿no? Reconocer mis Claro. límites, ¿no? Claro. Si Ujú. es algo que no me está funcionando, entonces tomarlo en cuenta también, porque parte de mi compromiso de la empatía conmigo mismo es reconocer hasta dónde puedo gestionar ciertas cosas y dónde ya no, ¿no? Y qué me hace bien, qué me suma en mi vida y qué cosa de pronto en este momento no. Tal vez más adelante sí, pero ahora no, ¿no? ¿Ok? Entonces, Efectivamente. muchísimas gracias por esa respuesta, por ese aporte. Yo quiero que sigas acompañándome conmigo mientras hago la invitación. Nosotros tenemos con dos espacios que hemos diseñado de psicoeducación y apoyo a la comunidad dentro de este compromiso que tenemos como empresa de servicio de salud mental, de psicoeducar, de colaborar de pronto con la prevención y promoción de la salud. Entonces, el primer espacio que desarrollamos se llama Pregúntanos, entonces quiero invitar a todas las personas, perdón,
a que sigan enviando sus preguntas, teniendo en claro que esas preguntas son, asumiendo de este lado, que hay un nivel de funcionalidad adecuado, ¿no? Y que si de no ser así, van a encontrar suficientes indicadores que les pueden ayudar a reflexionar qué es o no así para buscar ayuda profesional. Hay cosas que son estrictamente del trabajo en consultorio y otras que son parte como esta de la psicoeducación y orientación. Así que anímense a enviar sus preguntas, a conectarse todos los jueves a las 7 de la noche por las 2 redes y también a hacernos en este nuevo espacio comentarios, sugerencias sobre qué temas les ayudaría muchísimo más. Nosotros por nuestra parte vamos a tomar en cuenta las preguntas de Pregúntanos para nutrir este espacio con los temas que necesitan. Bien, entonces Pedro, ¿algo más que quisieras decir para despedirte? Yo por mi parte cierro después dándote el agradecimiento correspondiente. Bueno, muchas gracias, Jackie, por haberme invitado y para todos los que estén escuchando, viendo esto. Reforzar lo que dije en un momento, hemos crecido en un mundo con poca empatía hacia nosotros, así que no se juzguen si es que les cuesta crear esta empatía. Primero, trabajenla en ustedes mismos y la verdad es un trabajo bastante bonito hacia ustedes. Y luego ya proyectarla hacia los demás dentro de lo posible. Así es, efectivamente. Y nosotros hemos dado cuenta que es un trabajo continuo, que es un vivir, una forma de vivir, una filosofía de vida, porque hemos compartido incluso estos momentos en los que también hemos tratado de priorizar la empatía con nosotros mismos antes de pronto que los demás. Tenemos derecho a no sentirnos en ese momento listos para gestionar eso que esté presentándose, ¿eh? Entonces, finalmente, Pedro, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Al inicio decía que eres una persona especial de pronto en mi vida, y tú sabes por qué, tiene mucho que ver con cómo nos hemos conectado como profesionales y de pronto que tú hayas podido darme una mano en un momento en que he necesitado, ¿eh? Y eso te lo agradezco muchísimo. Agradezco también esa diferencia que has tenido, la facilidad que has brindado para inaugurar esto. Para mí resultó siendo muy simbólico que seas tú quien inicie este espacio conmigo, quien me acompañe en este espacio, ¿sí? Así que muchísimas gracias por eso, éxitos como siempre, te deseo lo mejor y cuenta conmigo también para lo que necesites, por favor, que me va a hacer muchísimo placer poder apoyarte, si es que así lo decides, ¿sí? Gracias, Jackie. Un abrazo, Muy bien, Pedro. nos vemos. Entonces, Cuídate, un fuerte bien, abrazo, hasta luego. cuídate mucho también. Hasta luego. Hasta luego, bye.